noches, otra vez aquí juntos en Civilitas TV. Esta noche vamos a intentar profundizar un tema que ya habíamos pincelado, que es la internacionalización de las soluciones. Tenemos un montón de problemas que creemos que si compartimos con otros, si buscamos mirar a otros países, vamos a encontrar la forma de darle un marco de solución. Así es, trabajando con el equipo de Esperanza Federal, nos damos cuenta que en los más diversos ámbitos, no solamente en el económico, que es el que naturalmente uno dice, sí, bueno, exportemos la mayor cantidad de cosas y para eso también compremos, seamos más abiertos, sino también en lo social, en lo académico, hasta en el ámbito de la seguridad, cuando analizamos cómo hacemos para que no le roben la cartera a ese señor en la esquina. Finalmente, cuando uno se ilumina desde la escala regional e internacional, se da cuenta de que encuentra soluciones de fondo, porque como ustedes saben, por ejemplo, en ese caso tenemos redes de narcotráfico. En todos los ámbitos, cuando nos vamos a la óptica internacional, detectamos soluciones más de fondo, más sustentables, y allí es donde nos tenemos que parar. Sabemos, somos conscientes con Carmen, de que en estos momentos hablar de internacionalización de la Argentina puede sonar antipático, porque los argentinos hace 10 años que estamos ensimismados, encerrados, digamos, mirándonos el ombligo sin abrirnos al mundo como debiéramos. Y la década ha pasado y los países se unen y miran al Pacífico y abren mercado y nosotros estamos aquí discutiendo nuestra historia y nuestras cosas anquilosadas. Bueno, justamente desde Civilita lo que decimos es, muchachos, cortemos con esta onda, abramos las ventanas, abramos las fronteras y volvamos a hacernos amigos del mundo. Yo pensaba, se imaginen si en junio hubiéramos dicho no vamos a jugar al Mundial porque no queremos competir con ningún otro país. Vamos a jugar al fulbito por acá, nos hubieran comido. Bueno, juguemos en todos los ámbitos, no nos perdamos ni un partido de competir con otros países y seguro que vamos a salir mejor. Bueno, en esa línea, un primer planteo antes de nuestra primera mesa con Garzón, un amigo de la casa que nos va a hablar desde el punto de vista económico, cómo tener esta perspectiva de internacionalización. Fíjense que en el año 2000 el mundo se sentó, o los principales países, y fijaron las metas del milenio, que era una forma de abordar la pobreza a nivel mundial. Eran 10 puntos muy claros, digamos, se fijaron esas metas. Claro, el resultado ha sido dispar, uno podría llegar a ser escéptico, pero no es así. Si uno mira el vaso medio lleno, eso motivó a que muchos países, incluido Argentina, revisaran sus datos, revisaran sus estadísticas y dijeran hay que hacer foco aquí y allá. Una nueva manera de ver, desde una perspectiva internacional, un problema como la pobreza, que supuestamente tendría que ser muy local, muy de codo a codo, muy de mano a mano. A ver, un pequeño video que nos ilustraba sobre ese tema y luego la mesa sobre internacionalización desde lo económico. A ver. Pero fíjense, antes de pasar a la mesa, que esto de la internacionalización nos conviene mucho y nos conviene mucho a los del interior. Porque claro, esto de siempre pasar por esta boca de salida que es Buenos Aires, cuando uno cambia la perspectiva y se da cuenta de que Santiago de Chile queda una hora hacia allá, hacia el otro lado, y que esa es la entrada a un mercado multimillonario de millones de personas de China, de India, que además tiene tratados abiertos. O cuando uno dice estoy a 5 horas de Brasil, ¿por qué tengo que pasar por Buenos Aires? O cuando uno ve la pobreza de Formosa porque está muy lejos de Buenos Aires, pero que están a 2 pasos de un monstruo brasilero que le está yendo muy bien. O sea, esto de romper las barreras nos conviene no solamente en términos románticos, sino en términos muy prácticos. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme, Sebastián, Carmen.
Bueno, Carmen A nos mí me entusiasmó encantó. mucho a visitarte porque en la última exposición que hiciste en los 30 años de la Fundación Mediterránea hiciste un planteo muy interesante. Dijiste, aflojemos con la materia prima y vamos con algunas cosas de mayor valor agregado, digamos. Sí, sí. Primero, el marco general es que los países que más han crecido en el mundo en los últimos 30, 35 años han sido aquellos que han mirado hacia afuera y que han apostado por su exportación. Los tigres asiáticos, los países del norte de Europa, el mismo China. Así que nosotros creemos que hay que apostar por el mundo, hay que dejar de darle la espalda al mundo, hay que salir a vender y hay que salir a vender los productos en donde tenemos más ventajas y vender lo más caro posible y los productos más innovadores posibles. Y en ese marco aparecen oportunidades de vender alimentos y dejar de exportar materias primas, commodities agrícolas. Nosotros venimos diciendo que que Argentina podría dar de comer a varias Argentinas juntas. Pero vos dabas un ejemplo como muy bajadito a tierra que yo me imaginaba como una cosa fácil de realizar. Sí, Por ejemplo, la cadena láctea. ahí nosotros seguimos cadena láctea, carnes, una referencia en carnes. Hace 30 años Estados Unidos, Brasil y Argentina exportaban más o menos la misma cantidad de carne, unas 500.000 toneladas. Actualmente Brasil exporta 11 veces más, Estados Unidos 13 veces más y Argentina exporta un poquito menos, digamos que hace 30 años. Doy como ejemplo dos países, uno de la región, otro desarrollado como Estados Unidos, que muestran que se puede transformar mucho grano en alimentos, como pueden ser las carnes, como pueden ser los lácteos, y en ese proceso se genera riqueza, se genera empleo. Cada 100.000 toneladas adicionales de carne que uno puede exportar son aproximadamente unos 5.000 puestos de trabajo que se generan con todos sus efectos directos, indirectos, etc. Allí en ese ejemplo que comentaba Carmen, varias veces nosotros hemos dicho, claro, pasar de materias primas a vender computadoras tal vez nos cueste algunos años, digamos, pero pasar de vender materias primas puras, commodities, a un poquito de valor agregado sobre esa misma materia prima, ya genera un plus que le genera una riqueza formidable. Vos habías dado unos ejemplos en la Fundación Mediterránea diciendo la diferencia entre leche y queso, la diferencia... Es decir, por ejemplo, uno podría plantearse como objetivo vender una tonelada de queso semiduro, duro a Rusia, son $5.000 por tonelada. Para hacer esa tonelada de queso se necesita algo de maíz, algo de harina de soja. Ese maíz, esa harina de soja vale, redondeemos, $1.000. Entonces yo paso de exportar $1.000 de maíz, harina de soja, a exportar $5.000 de una tonelada de queso. Es decir, multiplico varias veces el valor de la exportación, la generación de dólares, pero lo más importante aún es que para hacer ese queso necesito poner un tambo y necesito poner una fábrica lechera, láctea. La contracara para, más allá de esta mirada esperanzada, inspiradora, digamos, que estamos dando, es que Argentina pareciera estar muy dispuesta a exportar, pero muy poco dispuesta a comprarle al mundo, digamos, y seguimos con trabas y cerrazones y productos importados que tienen que ir a pedirle permiso de cosas. ¿Cómo es el panorama hoy de ese...? No, el panorama lo veo mal, por supuesto, porque si uno ve las condiciones macroeconómicas o las condiciones de política comercial en general, no favorecen la exportación. Como bien decías, si uno quiere vender tiene que comprar, además es necesario comprar porque no hay ningún país del mundo que produzca todos los bienes, entonces uno compra equipos o compra materias primas, así que es incompatible una estrategia de querer vender sin a la vez comprar. Yo, en el ejemplo de las carnes, te puedo decir que en la década de los 80 no desarrollamos las exportaciones porque teníamos hiperinflación. En los 90 al final habíamos arrancado, pero terminamos con problemas sanitarios. Tampoco lo hicimos bien. En la última década estamos con una política anti-comercio exterior y tampoco lo estamos haciendo bien. Entonces, pasan las décadas, pasan los años y la verdad es que no aprovechamos las oportunidades, ¿no? Eso es así. Una cuestión de coyuntura, aunque no es el estilo de este programa, pero la gente tenía la idea de que era Moreno el que producía esas culpas y ido Moreno, ido el problema. Pero vos que seguís muy de cerca el tema, el problema sigue existiendo. El problema sigue y con las mismas características e intensidad que tenía antes. De hecho,
la persona que sustituyó a Moreno, digamos, si queremos referenciar a la Secretaría de Comercio Interior, Costa aplica las mismas políticas e incluso, por lo que cuentan los exportadores, es más difícil llegar a Costa y hacerle los planteos respecto de cuáles son los problemas, las trabas, que lo que era hacerlo con Moreno. Así que eso da una referencia de que no se ha avanzado e incluso hemos retrocedido. A nivel del campo, que vos también lo has estudiado mucho, algo está pasando también, una pregunta de coyuntura, pero que hacia el fondo, la última, porque me están haciendo señales. Los que no sabemos nada del campo, escuchamos en la radio que dicen, baja la soja, ojo con el maíz, hay menos, se va a plantar menos maíz. Los dólares. Hay como un escenario que se empieza a complicar, porque no vaya a ser que se complique el campo, por Dios, digamos. El campo se está complicando, esa es la mala noticia. El último sector que generaba dólares y que de alguna manera sostenía el ingreso de divisas al país está enfrentando una caída de precios internacionales importante. Hoy la soja vale un precio que no lo veíamos desde hace 4 años y medio, es decir, por lo bajo, ¿no? Eso complica sobre todo las producciones más lejanas de los puertos y no permite el nivel de presión impositiva que hoy tiene ese producto, porque los márgenes ya están en niveles mínimos, lo cual genera todo un efecto de desaliento fuerte y probablemente algunas zonas alejadas, algunos campos alejados, directamente no se siembren por este problema. A mí me gusta recordar que Brasil no tiene retenciones en el campo. Exactamente. Ningún país productor de granos importante y exportador tiene este tipo de impuestos. Gracias por habernos visitado. No, bueno, allí nos deja justo picando para el siguiente video que preparó el equipo de producción, en donde, claro, remarca esta posibilidad de que desde Argentina, con una mirada internacional, nos sintamos nuevamente el granero del mundo, no por el orgullo patoteril del argentino, sino porque hay un mundo entero por alimentar y nosotros tenemos los alimentos y tenemos que mirarnos a nosotros mismos en la oportunidad, en la enorme oportunidad que nos presenta la internacionalización si le damos la debida atención. A ver el video.
Bueno, muy bien. Para poder hacer una internacionalización de la Argentina, primero tenemos que internacionalizar las cabezas. Culturalmente, como argentinos, nos tenemos que sentir que estamos cerca del mundo, que podemos ofrecerle mucho, y para eso necesitamos que la educación se internacionalice. Le quisimos invitar a Belén Méndez, rectora de la Universidad Siglo XXI. Gracias por venir. A ustedes. Porque bueno, ustedes están en un proceso fuerte de internacionalización y bueno, queríamos ver un poco, no solamente la experiencia en concreto de la universidad, sino sobre esa base tus reflexiones sobre este desafío pendiente de la Argentina. Es interesante pensar cuáles han sido los conceptos tradicionales de la internacionalización y cómo eso se va moviendo, ¿no? La internacionalización estaba siempre muy basada en la movilidad. Alguien que se va y viene a diferentes continentes y tiene una experiencia de aprendizaje. El conocimiento hoy ha traspasado cualquier frontera. Y la internacionalización es casi un eje de la educación del siglo XXI en particular, pero de cualquier institución educativa. Las nuevas tecnologías y la educación a distancia han traído también la internacionalización a lo inmediato, ¿no? Nosotros decimos un alumno mirando el mundo, un alumno que posiblemente tenga que encontrar soluciones a problemas que aún no conoce en diferentes latitudes. Y ese concepto hace que todo lo demás, lo curricular, las didácticas, el impacto en el aula tenga un cambio muy significativo. Nosotros el otro día en el trabajo mío, yo me sorprendía, a pesar de que también no soy viejo, digamos, pero teníamos una charla con una gente en Miami, otra gente en Nueva York, otra gente en España y nosotros a través de Hangout, digamos, resolviendo un tema y además en una de las oficinas había una inglesa, entonces mientras hablábamos en español, dije que esto sí que es globalización, eso en los próximos 30 años va a ocurrir muchísimo. Cotidiano, Vos nos contabas sí. que de hecho ya en las aulas virtuales Ya en las aulas ocurre. pasa, ya nuestros alumnos tienen clases con compañeros de todo el mundo, principalmente de América Latina, pero también de otros continentes, y creo que el aporte más significativo es la cultura. ¿Cómo comprendo realmente al otro? ¿Cómo contemplo al otro en su realidad? Y creo que ese es un aporte muy importante para aquellos que se están formando como profesionales. No solamente entender el derecho desde la connotación de nuestro país, la administración respecto de nuestras variables, sino poder comparar con otros continentes y también poder, lo que ustedes decían al principio, ¿no? Tener una mirada de apertura al mundo, porque en realidad eso no se puede frenar. Claro, Totalmente. Eso no se puede frenar. Hoy, a través del smartphone o a través de una computadora, la vivencia del otro y de su cultura está. Entonces, poder sensibilizar a nuestros alumnos en las aulas respecto de una mirada comparada, de comprender que las verdades no son únicas, que la cultura marca también una forma de pensar diferente, es un valor realmente muy poderoso. Y que ¿no? eso se baja a legislaciones que son Eso que diferentes. se baja a políticas, a legislaciones, a modos de operar. Los equipos operan diferentes cuando son interculturales. Ahora, Belén, no se te escapa como ninguno de nosotros que en general en los ámbitos universitarios, de universidades nacionales, en los ámbitos masivos, el tema de la internacionalización es medio que lo miran con alguna desconfianza, inclusive cuando uno larga en este programa, hemos largado las pruebas PISA o los rankings de la universidad y sí, pero eso lo inventan los yanquis, pero o sea, hay como una mirada desconfiada de lo internacional, digamos. Hay una relativización. Yo tengo una mirada más positiva. En este último tiempo, últimos 2, 3 años, yo creo que hay una evolución de una tendencia que no se puede frenar. Mirar la investigación de manera comparada, trabajar con papers de manera permanente. Yo puedo tener una política universitaria abierta al mundo, fomentando el intercambio, fomentando a los profesores internacionales o no, pero el tema ya está. Y hay una evolución también en los sistemas educativos y en el propio sistema universitario de Córdoba y del país, mirando la internacionalización. En todos los últimos foros de rectores y en los últimos congresos que nos nuclean, este tema es un tema. Bien. Porque en realidad llegó para quedarse. Sí, sí. Y creo que el paradigma que nos trajo hasta acá y que nos llevó a pensar la internacionalización desde la movilidad ya no funciona. Entonces todos estamos repensando cuál es el nuevo formato. Me parece que vamos a transitar años interesantes porque los propios alumnos son los que van empujando esta tendencia, ¿sí? Entonces es muy importante mirar las currículas de manera comparada, simular, hacer casos y prácticas de manera comparada, traer a través de las nuevas tecnologías profes de otras latitudes. Bueno, eso requiere un cambio en la forma de gestionar y de mirar la universidad. Me decía Belén que tienen universidades que ya certifican calidad, que uno ya me parece que las empieza a tomar con más respeto. Uno decía, educación a distancia como debe ser muy flojita. Sí, sí. Y no, y en una de esas
por ahí se nos cuela la calidad en la educación. Sí, es interesante lo que decís, porque lo uno al punto que tocaba Sebastián recién, que es, bueno, ¿cuánta credibilidad tiene la internacionalización en la educación? Los estándares, los rankings, es un debate para un programa entero. Sí. Pero creo que, o por lo menos en el caso del siglo XXI, nosotros estamos trabajando con Sloan. Sloan es una organización que mide calidad en el mundo, trabaja con un conjunto de más de 300 universidades en todo el mundo, y lo que hace es certificar estándares que te dan una brújula para ir administrando la gestión en función de la calidad. De todas formas, el sistema universitario argentino, que tiene sus estándares de calidad, también los compara con el mundo, claro, con INCUAE, con otras agencias, claro, que en diferentes latitudes traen una ventaja y un trabajo muy significativo respecto de la calidad. No da esperanza. Yo creo que sí, yo soy positiva. Quiero contarle a la gente, porque ustedes lo conocen, Luis María Caballero, que varias veces ha reemplazado, me reemplaza muy mal, no, mentira, me reemplaza muy bien, que es miembro de Civilitas y que es profesor de la Universidad del siglo XXI, logró una beca y se nos va ahora en diciembre, se nos va a España 8 meses para terminar. Él ya hizo un máster y ahora va a hacer un doctorado. Lo becamos para que se vaya a hacer un doctorado. Así que, como dicen en el barrio, se ha internacionalizado. En realidad esa parte tradicional de la internacionalización es muy importante. Nosotros recibimos por semestre 400, 500 alumnos de diferentes partes del mundo, mandamos al exterior 100, 150 alumnos, tenemos convenios con muchas universidades. Que se corte y nos van a sacar hablando. Cuando el padre que está mirando con su hijo este programa dice, viste, yo te dije que tenés que estudiar inglés, chino, portugués, el tema de los idiomas, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es la última tendencia? Hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar más de un idioma. Eso que dice, no, porque ya en los próximos años todo el mundo vas a poner el traductor en Google y te va a traducir, no hace falta estudiar. Y posiblemente eso vaya a pasar, pero el diálogo, el desarrollo pasa por el idioma. Y el abrir la cabeza. La internacionalización pasa por más de un idioma. Gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes, un gusto. Bueno, tenemos un último videíto y luego la conclusión. Videíto, como dice Carmen. ¿Por qué? Porque es cortito, pero es muy importante. Es Piñera analizando cómo Chile, Perú y los países del lado pacífico, Colombia y México, dicen, che, ¿y si nos adosamos al mercado oriental y entramos a ser la gran comunidad? Y nos van a sacar varias cabezas porque nosotros mientras tanto estamos discutiendo si lo desempolvamos al Mercosur y lo volvemos a revitalizar. Ellos ya están en marcha. A ver qué dice Piñera. Alcanzamos hoy día acuerdos muy importantes en nuestra reunión de la Alianza del Pacífico. En primer lugar, cerrar nuestro acuerdo arancelario antes del 31 de marzo de este año, lo cual significa que por lo menos el 90% de los productos van a quedar liberados de todo tipo de arancel en el comercio entre nuestros países, y el 10% restante tendrá un calendario hasta lograr la meta de 100% de libre comercio entre nuestros países. Igual, acordamos cerrar y concluir el acuerdo sobre regla de origen antes del 31 de marzo de este año. Y también nos hemos fijado metas para el primer semestre de este año, entre ellos establecer el mecanismo de acceso a mercados para el comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, eliminar los obstáculos técnicos al comercio, facilitar el comercio y establecer una colaboración aduanera, lograr acuerdos para facilitar el intercambio de servicios financieros, de transporte, telecomunicaciones y profesionales. También avanzar en materia de la libre movilidad de las inversiones. Ya hemos logrado un acuerdo para integrar nuestras bolsas, al cual se va a incorporar muy prontamente México. Y finalmente el acuerdo para regular las compras públicas. Por otra parte, también quiero informar que el Fondo Común de Cooperación de la Alianza del Pacífico ya está en plena marcha, igual que el sistema de becas para facilitar el intercambio de estudiantes entre nuestros países. Por otra parte, también hoy día acordamos aceptar como miembros observadores de la Alianza del Pacífico a 2 países que habían hecho su solicitud. Los 2 países que hicieron la solicitud para ser miembros observadores son Guatemala y Japón. O sea que dentro de poco van a ser parte de la Alianza del Pacífico. Yo quería hacerles un comentario nomás. A pesar de los 10 años tan encerrados, o 12 años que hemos estado encerrados en Argentina, tengo la esperanza que los gobiernos provinciales, varios o muchos,
están listos para lanzar sus productos al exterior. Córdoba, con todas las relaciones que ha hecho con Brasil, de la Sota, los productos regionales también, o con Brasil o con Chile. O sea, tenemos ahí el potencial que puede estar intacto en las provincias. Cuando hablamos de internacionalización de las soluciones, lo mencionamos durante el programa, cuando uno analiza fenómenos ya más complejos como la seguridad de las personas en cada una de las ciudades y provincias, necesariamente tienen que empezar a tener una óptica internacional. No vamos a resolver, por ejemplo, el tema del narcotráfico en Argentina si no se resuelve a nivel de Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú y Brasil como mínimo para empezar a hablar. Y eso finalmente, la cartera que le roban, vuelvo a decir, en la esquina a una mujer, tiene que ver con narcotráfico, y narcotráfico tiene que ver con internacionalización. Tenemos que internacionalizar también las soluciones en ese aspecto. Y lo último, lo más evidente y lógico, cuando pensemos nuestras rutas, cuando nos pensemos nuestros puertos, cuando pensemos nuestros diques, nuestras fuentes de energía y demás, no podemos pensarlo sin pensar en internacionalizarnos. Y en eso lo decimos, pero no lo hacemos. O sea, cuando pensamos las rutas de Córdoba, no hemos hablado ni con las otras provincias, y por eso hay una ruta que llega y Córdoba no se ha acoplado todavía, ni con los otros países. Internacionalización es la clave para integrarnos definitivamente al mundo. Yo recién cuando hablaba con Juan Manuel Garzón decía, en Brasil no hay retenciones. Con lo que tenemos hoy en el campo, los números dan muy flojitos. Y les digo, en Argentina se han bajado las retenciones al petróleo. ¿Por qué no bajamos las retenciones del campo? Muy bien, nos volvemos a encontrar el martes que viene. Seguimos arando la tierra con las propuestas que definitivamente deberíamos estar discutiendo en la Argentina en lugar de discutir tanta coyuntura. Espero que les haya servido. Nos volvemos a encontrar el martes que viene. Chao. Córdoba hace obras. Gobierno de la provincia de Córdoba.